Un saludo muy especial desde acá, desde Mi Sazón, donde nos encontramos dentro de nuestro estudio y tenemos un invitado de lujo, como es el licenciado Pablo González, profesor de marketing gastronómico en el diplomado Maestro Chef. Pablo, un placer tenerte acá, de verdad que bienvenido, para que compartamos pues con estas personas que nos escuchan y hablar un poquito sobre ese marketing. Un placer, Víctor, un placer estar aquí. Hola a todos. Ahora, yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Sabes que me gustan las cosas calientitas? Ok, buenísimo, mejor. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es Pablo González? Buenísimo. Soy Pablo González, soy especialista en mercadeo, estrategia de negocios, soy consultor de negocios, todo lo que tenga que ver con mercadeo y cómo optimizar cualquier proceso de ventas. Tengo 15 años, más de 15 años trabajando en todo el área que tenga que ver con negocios, mercadeo, ventas. Y bueno, actualmente tengo una empresa, tengo una agencia, hacemos todo tipo de implementación, de estrategias, de todo lo que tenga que ver con mercadeo, con procesos de venta, ayudamos a negocios a crecer y además de eso, hace bastante tiempo, prácticamente en otra vida, estudié cocina, estudié para chef. Entonces, claro, esa combinación siempre de haber estudiado cocina y de dedicarme 100% a todo lo que es el área de mercadeo, me ayuda muchísimo con el tema de marketing gastronómico y bueno, poder aportar y poder ayudar a empresas que tengan que ver con alimentos y con producción y todo lo que tenga que ver con restaurantes, a cómo llevarlas a cabo, cómo hacerlas crecer. Excelente. Tú sabes que ahorita que estás comentando de eso a nivel de restaurante, a nivel de escuela, surgiría la pregunta, ¿qué tendría que ver el marketing con un mercadeo? Mucha gente no ha entendido que a veces piensa que el marketing es implantar pues, una marca y hasta allí llega. Yo pienso que un marketing va mucho más allá. Pienso que es una rama donde trataron de perfeccionar la palabra mercado, o sea, quiere decir el mercadeo. Y les voy a decir algo, tienen unas herramientas espectaculares, cosas que yo no las tenía. Sí, claro. El mercado ha cambiado mucho. Antes se hablaba principalmente de publicidad y en este momento el mercado es algo muchísimo más integral. Más completo. Mucho más completo. Entonces, ¿qué pasa en este momento? La gente piensa que mercadeo es solamente marketing digital. Mercadeo y marketing es exactamente lo mismo, simplemente que en inglés suena más bonito. Pero incluso a nivel, o sea, como per se lo que significa marketing en inglés abarca incluso mercadeo y ventas, como todo el área de atracción, prospección de personas, clientes potenciales y también vender. Pero en español realmente el mercadeo abarca más toda esta parte de atraer clientes potenciales o interesados y ventas es algo aparte. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque a veces en mercadeo, las personas piensan que es solamente marketing digital y que marketing digital es nada más redes sociales o tomar una foto y publicarla. Y por otra parte es que tampoco necesariamente abarca el tema de ventas. Entonces ahí es bastante interesante hasta en qué punto comienza y en qué punto termina. Yo no quisiera que se me cayera la cédula, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tan distante está Víctor de todo esto? Distantes, ¿por qué? Porque cuando comienzan en realidad los celulares, no teníamos allí ni YouTube, ni teníamos Instagram, ni teníamos una cantidad de herramientas, porque hablar de marketing también son herramientas que te sirven a ti para esas proyecciones, cosa que yo no tenía antes, Pablo. Y te voy a decir algo, yo comienzo Mi Sazón en un garaje. Ok. Textualmente un garaje. Buenísimo. El garaje que mi mamá. Bueno, ahí coloqué unas mesas, coloqué una cocina y todo comienza por los amigos. Tú eres chef, pues tú me enseñas a preparar tal cuestión. Bueno, ven para acá y tú yo enseñando. Pues resulta que empieza como la proyección. Este amigo le dice al otro, el otro bien, le doy impulsivo. Este le dice al otro y así sucesivamente. Yo digo, epa, esto como que se está convirtiendo en algo como claro, más exacto, esto como que está convirtiéndose en algo como más empresarial, o sea, yo como que puedo vivir de esto. Y empiezo yo a buscar una proyección. Y mira, yo que no sé si pues tú eres un joven, no sé si lo conociste o no lo conociste. Mi primera publicidad fueron los avisos publicitarios. Claro. Que estaban en los medios escritos y aparecían en la parte de atrás. Los clasificados. En el periódico. Los clasificados. Sí, claro. Y ahí comienzo yo a proyectar a Mi Sazón. Doy cursos tal y tal y tal, al principio sin nombre.
el tema fue que a medida que vamos creciendo, que vamos viendo que nos podemos proyectar, uno dice, epa, yo no puedo ser nada más Víctor Santander, vamos por una marca o colocar un nombre. Escogí mi sazón. Y disculpa porque yo quisiera que tú escucharas perfecto. Buenísimo. Entonces, te digo, Zuli, vamos a ver qué nombre le vamos a poner a este emprendimiento, cosa que en aquel entonces no existía la palabra emprendimiento. No, la palabra eso es relativamente nuevo. Ok, pero era un emprendimiento, ¿qué nombre le voy a colocar? Y fue pensando, Víctor, ¿por qué te buscan a ti para que tú le des un curso? No sé, ¿será que le gusta mi sazón? ¿Por qué no le colocan mi sazón? Y se lo llevo a mi suegro, que es un locutor de mucho renombre, como es Abraham Jiménez de Recordar el Vivir, cosa que ellos trabajaban ya a nivel de publicitario y él vendía también su marketing, o sea, quiere decir, proyectaba su programa de televisión y radio. Le digo, mira, ¿sabes qué? Decidí colocarle a esto mi sazón. No te va a ir bien con eso. Mi sazón no tiene eso que llame la atención. Yo le digo, bueno, pero yo considero que este soy yo. Ese soy yo. Y yo quiero que me corrijas como profesor. Yo le decía, pero ya va, es que yo siento que yo soy mi sazón. Él me decía, sí, pero que le falta un juguito, le falta algo atractivo. Total que bueno, a la final yo empecé a preguntar, vi que era un efecto más bien, algunos positivos, otros negativos, pero a la final, Pablo, yo creía era en mí mismo. Y yo decía, bueno, pero es que una marca también la puede crear uno. Claro. Una marca también la puede proyectar uno. Está bien escuchar la opinión de otro, pero si uno cree en lo que uno está haciendo, ¿por qué no convertirlo en una marca? Y así nace mi sazón, en contra de muchas corrientes. E inclusive me decían, tú estás con aviso publicitario, tú estás haciendo un trabajo de hormiguita, textual, hormiguita, tú vas a tardar mucho en llegar donde tienes que llegar, es verdad. Si yo hubiese tenido las herramientas que tienen ustedes ahora y hubiese tenido a mi lado al licenciado Pablo, a lo mejor hubiese sido otro cantar porque mi trayecto hubiese sido más rápido. Y eso es lo que lo hay en los tiempos de antes, que no es que se me cayó la cédula. Lo que pasa es que eso ha sido un movimiento muy rápido. Pero los tiempos de antes costaban más porque no teníamos las herramientas que tienen ustedes jóvenes actualmente. Ustedes que están pensando en montar cosas, ahora es que tienen herramientas y tenemos personas preparadas para llegar lejos. Y quisiera que me hablaras de eso. ¿Qué piensas tú? ¿Actué mal? O sea, según tu análisis. No, yo creo que hay una diferencia entre antes y ahorita, es que en este momento tenemos mayores estructuras. Entonces las estructuras, que son estos procesos que realmente son pruebas para ver si funciona o no funciona, es lo que hace que nosotros podamos tener técnicas de mercadeo, herramientas de mercadeo, estrategias generales de qué funciona en ciertas situaciones, pero realmente lo bello, la magia del mercadeo es que de repente lo que te funciona a ti, a mí no me funciona. Y lo que de repente te funcionó a ti aquí en Lara, por ejemplo, o en Venezuela, quizás no vaya a funcionar en Europa. Entonces cada espacio donde estamos es un mercado distinto. Y literalmente por eso el mercadeo es cómo mercadeamos en cada espacio del mercado. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que obviamente hiciste bien, porque aquí tenemos todo lo que tenemos construido como una marca a través de tantos años. En ese momento no existía esta estructura, estas técnicas, estos lineamientos del mínimo de lo que funciona. Cuando me estabas conversando de que le estabas opinando a las personas sobre el nombre, recordé a un locutor que él una vez me dijo, mira, si un eslogan o si el nombre de una empresa o de una marca, tú sientes que no es bueno, pero tampoco es malo, ese es el que funciona. No sé por qué. O sea, eso es algo fuera de la norma, es porque funciona. Yo dije, bueno, sí. Entonces, hay nombres que a veces son muy llamativos, pero eso hace que a veces no sean atemporales. O sea, funciona en el momento, se hace en moda 1 año, 2 años, 5 años, pero luego de 10 años no funciona. Hay otros nombres que de alguna manera pueden trascender y esa es la idea de lo que nosotros buscamos. De hecho, hay una rama que se llama naming, que es crear un nombre de una marca que está dentro del branding, que es construir una marca que está dentro del mercadeo. Entonces imagínate ahí cómo antes simplemente se decía, bueno, voy a crear una empresa y ya. En este momento nosotros en mercado hablamos de creaste una empresa,
cómo construir una marca. Y dentro de construir una marca está construir el nombre de una empresa, algo tan sencillo, pero que puede trascender tanto o que puede ser tu base de cómo proyectar. Ahora, fíjate en algo, Pablo. Barquisimeto y el Estado Lara siempre ha agarrado fama de algo. Sí. Y tú sabes por dónde Claro, va. claro. Y eso ha sido de toda la vida. A nosotros nos conocían, muchas personas le va a sonar raro, pero nos conocían como locheros. Quiere decir que a todos le buscamos la vuelta, queríamos comprar cosas pues muy económicas. La locha en aquel entonces era una de las monedas por encima de la nica, ¿no? Pero era una moneda que tenía un valor, pero no era un valor elevado. Quiere decir, cualquier persona la podía tener. Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Que agarramos fama de los estudios de mercado, siempre han sido, el Estado Lara le ha dado pauta a eso. Quiere decir, comienzan con el Estado Lara para hacer el estudio de mercado y ahí se va para todo el país. Si pega en el Estado Lara, ténganlo por seguro que va a pegar en todas partes. ¿Por qué? Por el pensamiento de nosotros los larenses. Eso es cierto. Sí, sí. Todavía se mantiene. O sea, el mito existe, pero más que mito es una realidad. ¿En qué sentido? El mercadeo es prácticamente como las personas se conectan y están dispuestas a intercambiar bienes. O sea, cuánto estoy dispuesto yo a pagar por un servicio o por un bien o por un producto y por qué razón estoy dispuesto a pagar por ello. Entonces, cuando tú involucras a que existen las personas, que eso es algo que no se hablaba hace 20, 30 años, cuando nosotros creamos publicidades hace 20 años, Correcto. simplemente se creaba, este es el producto, este es el precio, este es el beneficio, lo publicó una valla, por ejemplo, en un radio, y ya me desdigo de eso. En cambio ahorita, en algún punto el mercadeo ha evolucionado, incluyó a los clientes, en algún punto entendieron que los clientes son personas como nosotros reales. ¿Y qué pasó con eso? Que ahora la persona, tenemos que entender la motivación de compra, el que le genera ese producto, la sensación, las emociones. Entonces, independientemente de eso, lo importante de aquí acotar es que incluso hace años o décadas que el barquisimetano se comportaba de cierta manera con los productos, ahora lo sigue haciendo. Lo importante de esto que quiero recalcar es que el mercadeo termina siendo una cultura. O sea, el espacio del mercado, o por ejemplo Barquisimeto como mercado, se crea una cultura. Forma parte de nosotros y está arraigado en nosotros. Está arraigado en nosotros, exactamente. Entonces, cuando nosotros como marcas podemos entender y como empresas qué es lo que está arraigado a esa cultura donde yo quiero ir, es cuando entonces tenemos tecnicismos como mercado de, bueno, cómo penetro yo ese espacio del mercado, cómo puedo conectar yo con mi cliente, pero todo se resume en cómo entiendo yo que me va a comprar y por qué. Y de qué forma puedo conectar con esa persona, relacionarme. Entonces cuando me dijiste, bueno, nosotros creamos las primeras mesas, nos relacionamos, que es relaciones públicas, ahorita se llama Voz Marketing, pero realmente es de boca a boca en español, que es que las personas te refieran. Correcto. Todo eso existía antes, existe ahorita, solo que ahorita le dimos nombre, le dimos cómo quizás lo podemos llevar a cabo, porque ya tenemos muchas pruebas, experiencias de lo que funciona o no, y ya podemos darle una estructura de cómo llevarlo a cabo. Pero sigue siendo prácticamente la base la misma. Solo que ahorita tenemos, como tú dijiste, muchas más herramientas, muchas más técnicas, muchas más teoría, mucha más práctica probada para ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ahora, inclusive, eso ha influido, incluyendo los costos, ¿no? Claro. Les voy a explicar algo. Anteriormente, él acaba de nombrar algo importante, que utilizábamos las vallas. Pero no solamente eran las vallas, ¿te acuerdan que uno agarraba, mandaba imprimir el nombre, una fotografía y se colocaban en los semáforos a repartir, ¿verdad? Ese tipo de folletos. Eso quiere decir que eso tenía un costo, una valla tenía un costo. Entrar en la prensa escrita, tenía que comprar el periódico, eso tenía un costo. Una revista, ¿verdad? De esa misma, porque yo tuve mucho tiempo en Gala, pues eso tenía un costo. Y así sucesivamente, todo era un costo. Pero resulta que ahorita no. Porque ahorita yo me voy al teléfono y a través del teléfono me voy para Instagram y empiezo a crear mi propia publicidad. Quiere decir, mi valla de publicidad está directamente en el teléfono. Y a veces aquí, aunque yo pague, ¿verdad?, un servicio a través de allí, de Instagram, YouTube,
tenemos claro, la promoción que realmente paga. Exactamente, pagan una promoción, pero nunca con lo que uno pagaba antes, porque es lo que yo digo. Antes para nosotros era un costo excesivo. Es decir, la persona que tenía un emprendimiento era muy difícil. Yo digo que ahora ustedes tienen una facilidad enorme. El que no quiera crear un emprendimiento es porque no quiere, pero no es porque no pueda. Porque el tema está que la parte publicitaria la puedes hacer de una manera no costosa. Para nosotros era muy costoso. Si íbamos a la televisión y íbamos a crear una propaganda de televisión, era súper costoso. Quiere decir, nuestras proyecciones eran muy difíciles. Sí, de hecho, a ver, literalmente no es que ahorita no tengamos que pagar por ello, pero cuando tú comparas los costos que tenemos antes publicitarios con los actuales, es totalmente diferente. Por ejemplo, si yo quisiera hace 30 años poder promocionar un restaurante y tenía que estar en radio, en periódico, en revista y televisión, o vamos a suponer que no tengamos televisión, que era lo más costoso, nada más tener esta base de promoción es como si yo dijera ahorita, bueno, tengo que invertir mensual alrededor de entre $5,000 y $8,000, entonces nada más a nivel regional. Y si tú comparas eso con que de repente yo en redes sociales o tener un sitio web o de repente a través de WhatsApp tener atención al cliente digital, pagando personal, pagando la promoción a Instagram o a Meta Business, pagando de repente a YouTube, incluso creando el contenido y pagando a creadores de contenido o personas de audiovisuales que graben ese contenido, no voy a llegar a esos $5,000 o voy a poder jugar mejor en cómo me funciona esto. ¿Qué otra cosa teníamos ahorita? Ahora, que no tenemos antes? Disculpa, Pablo, para terminar con esa parte de ese tema. Había una persona, un millonario, que era Rockefeller. Y Rockefeller decía, yo con $1 millón monto un negocio. En aquel entonces. Pero utilizo $800,000 para publicidad y 200 para montar la empresa. ¿Cómo sería ese cálculo en estos momentos? Bueno, quiere decir que eso funciona en aquel entonces, en cierta forma, ¿no? Porque gastaríamos mucho menos lo que él dijo, quiere decir los porcentajes bajaron. Claro, quiere decir que esta nueva época, ¿verdad?, donde influyen estos mercados, es totalmente distinto, por lo tanto nos hemos modernizado y nos han dado una facilidad, y disculpa que siga insistiendo, porque escucho muchos jóvenes, Pablo, mira, es que mira, montarme yo un emprendimiento significa mucho dinero, montarme un emprendimiento yo no lo voy a poder hacer, y yo considero, porque ese es pesimismo, si tienes todo en bandeja de plata. Sí, yo creo que ahorita tenemos, primero, muchas más opciones, y segundo, una situación escalable. O sea, yo puedo ir expandiendo mi negocio y puedo incluso hacer crecer o invertir más dinero en mercadeo según cómo vaya expandiendo el negocio, es lo que quiero decir. Entonces de repente yo antes tenía que hacer un plan de negocio donde para que fuese factible yo tenía que poner esos miles de dólares en publicidad, miles de dólares por aquí, en operatividad, logística, etcétera, y eso era mucho dinero y resulta que tenía que tener tantos clientes en tantos meses o en un año, etcétera, para que fuese factible. Y en este momento, ya con estas nuevas tecnologías y con esta, digamos que es más económico invertir en mercadeo, yo puedo abaratar costos y de alguna manera hacer proyectos que sean factibles o mínimo viables con mucha menor inversión. Incluso se han hablado hasta de negocios que se crean con $100 o con menos de $500, en donde yo puedo prestar servicios o diferentes cosas para yo crecer, porque realmente lo que necesito es una idea muy bien hecha, que esté diseñada para el mercado, en donde ahorita hay muchas herramientas para dominar el mercado, muchas herramientas para entender qué es lo que puedo hacer y comenzar con poca inversión. Antes no, antes yo necesitaba un plan de negocios mucho más completo y comenzar algo mucho más robusto para que tuviese retorno de inversión. Y en este momento puedo ir escalando. Ahora, hay una parte que antes, pues, estaríamos hablando del producto, por ejemplo, esta taza. Pero ahorita, yo creo que estas tecnologías nos han llevado a nosotros a que la parte humana está prevaleciendo sobre la parte, digamos, material. ¿Por qué? Porque ahora tú ves, por ejemplo, van a hablar de una universidad, no ven la toma del edificio de la universidad. Sale el rector haciendo publicidad. Sí. Quiere decir, la parte humana pasó a una primera fase, cosa que no lo había antes. Sí. Antes se proyectaba el producto, ahorita proyectamos la parte humana y después viene el producto.
¿Es cierto? Sí, de hecho hay un tema con el tema de las redes. Las redes se hicieron tan públicas o tan accesibles a todo el mundo que todo el mundo piensa que el mercadeo pasó a ser algo muy intangible o muy fácil, muy superfluo, muy superficial. De lo que ves tiene que ser bonito y ya. Pero resulta que en esta evolución que estoy comentando del mercadeo, que antes hacíamos esta publicidad, ahora hacemos un mercado mucho más completo. En resumen, es que antes nos enfocábamos en el producto. Esta es la taza, estos son los beneficios, este es el diseño, se ve bonito, etc. Y por eso la tienes que comprar. En algún punto, cuando incluimos el tema de que el cliente es lo más importante y luego que el cliente es una persona real, también nos dimos cuenta que las empresas y las marcas, detrás de cada esa empresa que antes la veíamos como algo intangible, como algo inaccesible, como algo lejano a nosotros, están personas. Entonces, ahora las empresas no la crean un grupo de personas que no conocemos. Ahora tenemos acceso a saber quién es el dueño de la empresa, quién creó la marca, quién está, quién es cara, quién es vocero, quiénes trabajan detrás de eso. E incluso a veces es más importante esa conexión de con quién estoy haciendo el negocio en comparación a quién lo está comprando. Entonces simplemente cortamos un muro, cortamos esa pared. Y más importante aún, no solamente ahora es mucho más accesible, sino que eso hizo que haya una apertura mucho más amplia a yo decir, yo estoy acostumbrado toda mi vida a esta taza, pero esa taza me está empezando a caer mejor, porque conecta más con mis valores, con mis intereses, con lo que a mí me gusta. Y entonces ahora estoy dispuesto a cambiar de marca y no comprar esta taza, sino comprar otra taza. Y eso es lo interesante ahorita. Entonces ahorita vamos a entrar en el tema que más nos interesa, que es el marketing gastronómico. Y por qué nosotros hemos introducido dentro de un diplomado maestro chef este tema. Yo quisiera que tú le hablaras a todos esos futuros chefs, inclusive los chefs que están allí, por qué la importancia del marketing. ¿Qué estamos buscando nosotros a nivel de gastronomía con ese marketing? ¿Cómo tú te he escuchado, verdad, de esa relación entre mesonero, que es atención al público, el gerente, cocina, todo en base a un trabajo incluyendo de venta, que es uno de los puntos interesantes de los marketing, ¿no? Porque hacer estudio de mercado y todo lo demás, porque yo quiero proyectar algo y vender algo. Entonces el tema está en cómo tú has transformado y has llevado esto a una parte sumamente interesante. Y es que es el trabajo que debemos nosotros hacer dentro del restaurante y dentro de nuestras cocinas. Buenísimo. De hecho, voy a comenzar con una historia súper corta. Antes, la palabra publicidad, estoy hablando hace 200 años, solo significaba todo lo que era público. O sea, es simplemente algo que un anuncio que yo saco y algo que sea público. Era un anuncio. No tenía nada que ver con vender algo o intercambiar bienes. En algún punto de la historia, por ejemplo, alguien aquí en Venezuela publicó que tenía un terreno y que lo quería vender. Y ese anuncio, que era publicidad, se convirtió en algo para hacer un intercambio comercial. O sea, yo te doy este terreno y tú me das algo a cambio. De ahí partió todo lo que conocemos ahora en publicidad, que todo lo que se hace público para vender algo es publicidad. Por eso es que existe la propaganda, que todo lo que se hace público, que no necesariamente estamos vendiendo un bien para recibir un bien monetario o dinero, es propaganda, ideales, etc. Entonces, ¿por qué les comento esta historia? Porque cuando nosotros traemos eso a nivel de cocina, ¿verdad? Y entendemos que el mercadeo ha evolucionado mucho más que un producto. Antes los restaurantes tenían el reto de hacer el mejor plato, con mejor sabor, con mejor sazón, con de alguna forma, digamos que tú ibas a probar la comida del chef. Y te destacabas porque de repente había una mejor comida que otra, o un mejor plato, una mejor preparación que otra. Y en algún punto los restaurantes evolucionaron a este restaurante no solamente tiene buena comida, sino que también la estética es muy bonita, etc. En algún punto ya esto tiene que ser algo que siempre suceda. O sea, mi diferencial no puede ser que la comida es de calidad. Todas las comidas, todas las preparaciones, todo el menú tiene que ser de calidad. En algún punto no es que el restaurante tiene que tener buena presencia. Todos los restaurantes tienen que tener buena presencia. Y por último, tenemos a los mesoneros. Excelente que menciones los mesoneros, porque a veces nos olvidamos que un restaurante es mucho más allá que solamente la comida o el plato o el menú que yo tengo diseñado, que es súper importante. Pero si yo no puedo hacer
que el mesonero sea parte de mi negocio para hacerle entender a la otra persona la trascendencia y la importancia y lo relevante de un plato y cómo ese plato puede conectar contigo más allá de simplemente porque tengo hambre, porque ya no comemos solamente porque tenemos hambre, sino porque queremos sensaciones y emociones asociadas a un negocio. Entonces yo siempre voy a tener un área muy débil que es la persona que es mi cara. O sea, los mesoneros pasaron a ser el portavoz y pasaron a ser esa cara, esa carta de presentación que de alguna forma conecta con el comensal. Porque hay mucha diferencia que yo les diga, tomen este café que está en $5. Y lo primero que van a pensar es, bueno, un café negro en $5 es un poco costoso, yo me tomo un café más económico en $1 en tal sitio, en $2 en un sitio más bonito. ¿Qué pasa si yo les digo que este café, se los presento, es un café que es de especialidad, que está... Esta semilla la tostaron nosotros mismos. A un punto de un efecto mediano. Solamente tostamos 100 semillas diarios porque el sol nada más por media hora. Y les echo todo un cuento y les presento el por qué. Ustedes van a decir, ok, ya no pienso en el precio. Quiero sentir ese aroma, esa cultura del caficultor que fue parte de este café y que ahora a mí el aroma me llega a familia, me lleva a la mesa de mi abuela, o sea, me lleva a los valores que yo de alguna forma estoy proyectando a través de ese café. Entonces, ahorita con los restaurantes va mucho más allá de simplemente voy a hacer un buen plato o tengo un restaurante que es muy bonito estéticamente, ya eso tiene que existir. La pregunta es, ¿cómo puedo conectar yo con este equipo de trabajo, que yo tengo, por ejemplo, que son los mesoneros, que son mi carta de presentación, con la persona? La persona, o sea, no el comensal, que es un número en que el promedio de compra del comensal debe ser tanto, no. La persona que va hasta allá, que hizo el esfuerzo, que de alguna forma ya se enteró que tú existes y se tomó el atrevimiento de decir, yo quiero dedicar mi esfuerzo, mi dinero a probar lo que tú me estás dando. Entonces pasó a ser algo mucho más, literalmente más personal y más difícil podría ser o más complejo llegar ahí. Inclusive una parte sería la misma atención. Ahora, tras cámara, nosotros estábamos conversando de algo que nos parecía muy importante, los dos coincidíamos en algo. Y era que nadie vende algo que no haya probado, o sea, que no sabe cuál es el sabor. O sea, si yo vendo este café, lo que les indicaba, pues lleva un tostado, tal cuestión, tal y tal y tal. Ahora, es pura palabra, Pablo. No, tiene que ser verdad. Entonces, ¿cómo hacemos de que eso sea verdad? De hecho, muy importante, eso es clave. Cuando hablamos de publicidad y que la publicidad hace todo público, la publicidad te multiplica esa proyección. El mercadeo te multiplica la proyección, pero de forma integrada, mucho más completa. La publicidad es más direccional. Tengo este producto, este beneficio, es algo, un mensaje Ahora, directo. eso en el caso de que nosotros estamos utilizando los medios, ¿no? Pero en este caso tenemos una publicidad muy directa, que es el contacto del mesonero con el comensal. Entonces, los dos coincidíamos en algo. Si yo saco un plato nuevo, y ese plato nuevo, pues, tiene una estructura, por ejemplo, de altura, color y movimiento, ya él empieza a vender el plato al estilo visual de lo bonito que es el plato. Pero va a llegar un punto en que la persona le va a preguntar al mismo de atención al público, epa, pero, ¿y esta rosa? Buenísimo, buenísima pregunta. ¿Por qué? Porque todos los negocios tienen una razón distinta del por qué se destacan. Entonces, todo negocio debe tener un diferencial. O sea, ¿por qué nos diferenciamos de la competencia? O sea, pueden existir 10 negocios que venden exactamente lo mismo, o sea, 10 pizzerías, 10 restaurantes de sushi, 10 restaurantes de parrillas, etc. Pero cada restaurante debe tener un diferencial que de alguna manera es la razón del por qué tú estás ahí. Antes era súper directo, yo tengo hambre, voy a comer, tengo sed, pido agua. Pero en este momento, yo a veces voy al restaurante, cuando digo yo, todos nosotros, todos los comensales, todos los consumidores, vamos a un restaurante por diferentes razones, es una mezcla. O sea, yo voy porque de repente tengo hambre, porque también me provocó este tipo de comida y además aquí lo sirven de esta manera y tienen este sabor, tiene que ser bueno y la calidad, pero también voy porque de repente aquí voy a socializar o porque este restaurante yo siento que me hace sentir estatus, etcétera, etcétera. Pero ¿quién lo describe? Bueno, esa es la unión muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el mesonero que te da esa información principal cuando llega. Entonces, claro, la atención al cliente es un factor clave. Sin embargo, la persona a nivel de mercadeo pero él está vendiendo.
Claro, le está vendiendo todo. ¿Cómo haces tú para vender algo que no has probado? Ni siquiera sabes a qué sabor tiene. Ahí es donde... ¿En qué llegamos nosotros a la conclusión que llegamos nosotros? Ahí es donde entonces tú capacitas y de alguna forma haces parte al mesonero de tu negocio. De hecho, yo le estaba comentando a Víctor que me pasó asesorando un restaurante que antes de dar la asesoría a mí me pidieron que fuese un día antes a reunirme con el equipo, y resulta que realmente más que una reunión fue probar los platos. Y ese día también los mesoneros, los ayudantes de cocina, quien lava los platos, todo el equipo de personal estaba probando los platos de la próxima semana que iba a tener el restaurante. Entonces, si nosotros tenemos esa conexión directa de que todos somos parte de algo y probamos y sabemos lo que significa todo eso, va a ser mucho más fácil que un mesonero tenga las herramientas, además de capacitación, un discurso. O sea, lo importante con el mercadeo es que es algo decidido, es una decisión. O sea, hay muchas cosas en redes sociales que se dicen que, bueno, es hacer un video bonito y ya, hacer una fotografía, que la luz, que la estética, sí, pero eso es porque se decidió. O sea, de alguna manera todo el discurso de un mesonero, de alguna manera el mensaje que colocamos en una publicidad, el por qué una foto se ve de cierta forma en Instagram, cada contacto que tiene una persona que ve de una marca, eso es mercadeo. Entonces, antes de sentarse a una mesa, se supone que ya yo como comensal, sin darme cuenta, vi por lo menos uno o dos contactos anteriores, visuales o verbales o de texto o de alguna forma con la marca. ¿Qué es lo importante aquí? Un tip así directo de mercadeo. Si tú puedes lograr que una persona ya haya tenido 8 contactos con tu marca antes de probarla o comprarla, eso es el deber ser. ¿Qué son 8 contactos? De repente, por ejemplo, vamos a suponer, hicimos una promoción en Instagram, le llegó la promoción, es un contacto. De repente le volvió a enviar una segunda promoción de otra cosa, es un segundo contacto. Fueron a Instagram y vieron el perfil, es un tercer contacto. De repente te empezaron a seguir y vieron una publicación a los 3 días, a la semana, un cuarto contacto. De repente tuviste a alguien que le hizo una referencia y viste no una publicación del restaurante, sino de alguien que fue con una buena referencia en internet, y es un quinto contacto. Pasaste al frente del restaurante porque es parte de tu ruta, es un sexto contacto. Y así de alguna forma vamos aumentando la cantidad de veces que vemos y nos relacionamos con el restaurante. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué pasa si esos contactos no están bien decididos a nivel de lo que muestran o lo que dicen? A mí no me va a interesar el restaurante. O peor aún, voy a tener una mala percepción que no queremos dar. Por ejemplo, hay muchos restaurantes que quieren hacer comida accesible, comercial, para la mayor cantidad de personas posibles en un mercado, y resulta que se muestran como algo muy caro, muy costoso, como algo inaccesible, como algo premium, VIP, y resulta que la gente deja de ir o no va al local, y es porque el mensaje que estamos transmitiendo es el equivocado. Pero todo el mercadeo se decide. Y muchas veces no es que tratamos de que perciba, que sea eso. Ahora, yo quisiera que resumiéramos, ya nos estamos acercando a nuestra parte final. Yo quisiera que resumiéramos lo que nosotros le damos a nuestros alumnos. ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Y voy a tocar otro tema que él nos dijo. Él nombró por allí la fotografía. Vamos a terminar con la fotografía. Ahora, ¿cuáles serían los temas de marketing hacia nuestros alumnos? ¿Cuáles son los puntos más resaltantes que tú estás tratando con ellos? Buenísimo. Imagínense que ustedes son unos cocineros, unos chefs que tienen una idea de negocio, por supuesto. Todos hemos pasado al frente de un local comercial, o sea, un restaurante, y dicen, yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Es que aquí en Barquisimeto hace falta un negocio de comida sobre esto o de esto, o vieron algo que se inspiraron de otro país, yo quiero traer eso para acá. Todo el mundo tiene ideas de negocio y no sabe cómo armarlas y cómo proyectarlas. ¿Qué vemos aquí como tal en el diplomado? Primero, además de todas las materias, una de las cosas que está asociada al mercadeo es que antes de ver el mercadeo, ustedes ven una materia de gerencia. Y en esa materia de gerencia ustedes ven una visión grande sobre qué es un modelo de negocio, sobre personal, laboral, muchísimas cosas que lo complementan. Cuando ustedes llegan a mercadeo, que ya pasaron a través de esta área, vienen con la mente de, es un negocio, pero ven la parte más gerencial, de dirección, etc. Cuando llegan a mercadeo, nosotros comenzamos a ver modelos de negocio. O sea, hablamos de cuáles son los modelos de negocios actuales, las tendencias, cómo armarlos, cómo construirlos, cuáles son las claves. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una idea de negocio y decir, quiero montar otra pizzería aquí en Barquisimeto.
Me dicen, bueno, pero aquí 30 pizzerías de perdición me tocan montar el último año. ¿Cómo hago para yo de verdad vender y que eso sea factible? Bueno, en el modelo de negocio nosotros vemos qué es lo que tenemos que hacer, qué actividades claves tenemos que realizar. O sea, más allá del menú, es cómo yo baso, a quién le voy a vender, al segmento del mercado, por qué, cómo hacer mi producto, qué siempre tengo que hacer para que ese producto se venda, para que ese producto de alguna forma conecte con el segmento que yo quiero ir, etcétera, etcétera. Armamos ese modelo de negocio y ya las siguientes clases son de, bueno, cómo armo un mercadeo, o sea, cómo decido estrategia a nivel tanto presenciales como digitales, presenciales todo lo convencional, más eventos, si tengo que estar en un bazar, si tengo que tener flyers o volanteo, etcétera, etcétera, y también digitales como redes sociales, si necesito un sitio web o no, cómo atiendo a través de redes sociales, cómo es esa atención al cliente, cómo genero interés para que vayan el tráfico a mi restaurante, cómo mido esas cosas, y por último, entonces vamos a lo micro, que es, ok, tengo mi plato, ¿cómo le voy a tomar fotografías? De hecho, los estudiantes... Por eso me hablas de la fotografía. Exacto. Ahora dime la importancia que tendría la fotografía en esto. Bueno, el 80% de las decisiones que tomamos a nivel de mercadeo como comensales son visuales. O sea, tú puedes tener un producto espectacular, pero si lo muestras mal, obviamente nadie lo va a querer consumir. Sobre todo en comida. O sea, la comida tiene que ser algo que primero orgánicamente nos atraiga y segundo nos haga sentir algo. La comida siempre es lo más emocional que podemos tener. O sea, la comida es un producto que participa en todos los sentidos y más allá de los sentidos, la experiencia. O sea, tú lo ves, tú sientes el aroma, tú lo pruebas, por supuesto, tú lo tocas y además de eso te revive una experiencia que hayas podido tener durante toda tu vida asociado a esos ingredientes o a ese sazón o a ese sabor que pueda tener la comida. Entonces, en la fotografía el reto es cómo yo voy a mostrar lo real de lo que hago, de lo que soy como negocio, como plato, como diseño a nivel gastronómico. Entonces, la importancia que es cómo lo muestro. Entonces, ahí es donde nosotros vemos en la práctica, por ejemplo, con herramientas que tenemos ya naturales en nosotros actualmente, como es por ejemplo un smartphone o un celular que toma fotografía, como yo puedo ajustar la luz que está en mi casa, la luz natural que de repente pueda entrar por mi ventana, la entrada de mi cocina, con qué elementos puedo jugar para yo empezar a tomar esa fotografía de los primeros platos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? No importa que tu idea sea muy vaga, no importa que de repente ya tengas un negocio establecido que esté comenzando desde cero con las uñas y no tengas mucha inversión o mucho capital, o no importa que ya sea que tengas un capital muy grande para llevar a cabo un restaurante. Esta área de mercadeo que vemos a nivel de marketing gastronómico te va a sentar las bases de qué es el próximo paso que tienes que hacer y que estén tan establecidas que sepas en los próximos meses o el próximo año ya sé qué es lo que tengo que ejecutar en el mercadeo. Excelente. Pablo, placer haber estado acá contigo. Un placer. Un placer enorme. Espero que le haya agradado el programa y que le saquen provecho. Pero antes de irme quisiera que les diera cómo te pueden contactar, a través de qué teléfono, te va a aparecer tu Instagram, va a aparecer pues los medios en que van a tener contacto contigo. Buenísimo, como ya saben, Pablo González, soy consultor de negocios. Si tienes una idea de negocio o simplemente ya tienes un negocio establecido y necesitas potenciar el mercadeo, publicidad digital, todo lo que necesites a nivel de marketing, tanto digital como presencial, estoy a la orden. Mi número es 0414-572-5366, igual en pantalla va a aparecer, y estoy a la orden para lo que quieran. Excelente, un placer haber estado con ustedes y que nos hayan acompañado. Chao, Un placer. Nos vemos en el próximo programa.